Muy buenos días, queridos maestros. Soy el psicólogo Patricio Torres Quinto, especialista en temas de convivencia escolar. El día de hoy hablaremos sobre los protocolos de violencia escolar 2025 aprobados en la Resolución Ministerial 383-2025 Minedu. Asimismo, se les recomienda poder visualizar la anterior capacitación sobre los aspectos generales y específicos de los nuevos protocolos de violencia para que tengan las nociones básicas de entendimiento de las nuevas actualizaciones de la normativa vigente. Asimismo, es importante recordar que los protocolos de violencia ya no son 6, sino son 7, de los cuales las 4 primeras forman parte de la violencia escolar entre estudiantes. En primer lugar tenemos la violencia psicológica y física, la número 2, el acoso escolar, el número 3, el uso de armas de fuego y armas blancas, y el número 4, la violencia sexual propiamente dicha. Cuando hablamos del protocolo número 1, violencia psicológica y física, queridos maestros, es importante recordar que dicho protocolo no se va a aplicar cuando los involucrados, tanto la víctima y el agresor, son estudiantes del nivel inicial. Asimismo, si uno de los involucrados es un estudiante que tiene algún tipo de discapacidad, dentro del equipo de trabajo para poder atender y activar el protocolo se va a sumar el responsable de inclusión del Comité de Gestión del Bienestar. Asimismo, las actividades a realizar son los siguientes. Número 1, se va a tener una reunión con el Comité de Gestión de Bienestar para determinar tanto las medidas de protección de la víctima y determinar las medidas correctivas para el agresor. De igual manera, se va a tener que coordinar con los tutores de ambos estudiantes para que desarrollen talleres grupales y tutorías individuales. De igual manera, se va a tener una primera reunión con los padres de familia de manera separada para informarles, 1, la situación presentada de violencia, 2, las medidas de protección, 3, las medidas correctivas y 4, la ruta del protocolo número 1 para que tengan conocimiento. Asimismo, se va a registrar el hecho en el libro de registro de incidencia y se va a reportar a la plataforma CICB. De igual manera, en relación a la derivación, se va a aprovechar la primera reunión con los padres de familia también para informarles sobre la importancia de derivar a su hijo al servicio médico o psicológico. También, dentro del seguimiento, los cuales se va a realizar en el día 7 al día 29, se va a tener el seguimiento a los tutores de ambos estudiantes para evaluar las acciones realizadas de acompañamiento y desarrollo de talleres grupales y tutorías individuales. De la misma manera se va a tener una segunda reunión con la familia de ambos estudiantes por separado para verificar los compromisos asumidos de servicio médico y psicológico, las cuales tenían que haber enviado a sus hijos para dichas atenciones. Si observamos que la familia ha cumplido con dicho compromiso, el colegio no va a realizar nada. Pero si se observa que las familias no han cumplido con dichos compromisos, se va a levantar un acta de manera inmediata y se va a derivar a la entidad correspondiente, que podría ser la DEMUNA, la Unidad de Protección Especial UPE, o la Fiscalía de Familia o Juzgado de Familia o Mixto. Y por último, la novena actividad a realizar es una tercera reunión con las familias para informar el cumplimiento de todas las acciones realizadas hasta la fecha y el cierre del caso propiamente dicho. Y para ello se va a realizar en el día 30. Muy bien, ahora cuando hablamos del protocolo número 2, acoso escolar, que es el bullying y el ciberbullying, es importante recordar que para que sea considerado acoso escolar, la conducta violenta tiene que ser intencionada y reiterativa. ¿Qué quiere decir con ello? Que tiene que haberse producido mínimo 2 veces a lo largo de un periodo de tiempo hacia la misma víctima. Ahora, el Ministerio de Educación nos precisa que no va a existir acoso escolar en estudiantes menores de 9 años, por lo que no se aplicaría dicho protocolo en ese margen de edad. Asimismo, si hubiese graves afectaciones o daños en el estudiante, por ejemplo, fracturas, heridas profundas, hematomas severos e incluso la ideación suicida y afectación socioemocional, se va a comunicar directamente el caso a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público o Poder Judicial. Pero si el estudiante agresor tiene más de 14 años
y la víctima tiene graves afectaciones o daños, el director del colegio va a orientar a la familia de la víctima para que realicen la denuncia correspondientemente. Muy bien, dentro de las acciones a realizar, encontramos que las 5 primeras acciones son similares o iguales al protocolo número 1, la reunión con el Comité de Gestión de Bienestar para las medidas de protección y medidas correctivas, la reunión con los tutores para el desarrollo de talleres grupales e individuales, la reunión con los padres de familia por separado para informar el hecho de violencia, las medidas de protección, las medidas correctivas y la ruta del protocolo número 2, al igual como se va a registrar el hecho en el libro de registro de incidencia y se va a reportar a la plataforma SICB. Pero en el tema de la derivación se va a tener una diferencia con el anterior protocolo porque la derivación al servicio de psicología propiamente dicho es obligatoria. Para ello, por ejemplo, cuando se realice el seguimiento correspondiente, se va a hacer el seguimiento con los tutores para evaluar las acciones realizadas, pero también con las familias para verificar el compromiso de derivación al servicio de psicología. Si observamos que si cumplen, no se hace nada, y si es que no, se va a levantar un acta y se va a derivar a una entidad pública que puede ser la DEMUNA, la Unidad de Protección Especial UPE o algún tipo de fiscalía cercana. Y por último, se va a cerrar el caso con una reunión de los padres de familia por separado para informar el cumplimiento de todas las acciones y el cierre del caso propiamente dicho. Muy bien. Ahora, respecto al protocolo número 3, que es el uso de armas de fuego o uso de armas blancas, tenemos que tener en consideración para que se aplique el dicho protocolo, el estudiante tuvo que haber utilizado el arma con la intención de violentar, coaccionar, amenazar o intimidar a un estudiante o a varios estudiantes. Si encontramos a un estudiante que está teniendo un arma, pero no lo está usando para violentar a alguien, sino para enseñar, para prestar, para que todos le observen, pero no para violentar, no se aplica dicho protocolo, pero se activa la ruta de actuación frente a la identificación de posesión de armas que está dentro de la misma exposición de ahora. Ahora, cuando hablamos de armas, hablamos de dos tipos, armas de fuego y armas blancas. Dentro de las acciones a realizar, dicho protocolo sí es un poco diferente a los dos primeros protocolos de intervención de casos de violencia escolar. Por ejemplo, lo primero que se tiene que realizar, queridos maestros, es cuando un docente o un trabajador del colegio observa o identifica a un estudiante que tiene la posesión de armas o ha utilizado el arma para violentar, inmediatamente tiene que informar al director para que el director realice dichas acciones inmediatas, que es informar a la Policía Nacional del Perú, informar a los padres de familia involucrados en el hecho. 3. Custodiar el arma sin manipularlo para entregárselo a la Policía Nacional del Perú cuando se acerque en un plazo menor de 5 o 4 horas. De igual manera, el director tiene que evaluar inmediatamente en ese momento la situación de riesgo. Si es que identificamos que no es riesgo para la institución educativa, no se va a evacuar a todos los estudiantes y trabajadores. Pero si identificamos que existe algún tipo de riesgo para los estudiantes y trabajadores, se va a activar la evacuación parcial o total de toda la institución educativa y se va a comunicar dicha decisión a todas las familias del colegio. Asimismo, se va a realizar la atención médica por parte del director y sus aliados estratégicos. Si observamos algún tipo de herido por el uso del arma, se va a trasladar al servicio de salud y se va a informar a los padres de familia de la víctima que ha sido herida. Pero si observamos que no hay ningún tipo de herido con el uso de armas, no se va a hacer la atención médica correspondiente. Todo ello se va a tener que realizar durante las primeras 24 horas ocurrido el hecho de violencia. De la misma manera se va a realizar una reunión con el Comité de Gestión de Bienestar para determinar las medidas de protección y las medidas correctivas para el estudiante agresor. Se va a tener una reunión con los tutores de ambos estudiantes para levantar un compromiso de asegurar el soporte socioemocional a las aulas correspondientemente.
De igual manera, se va a tener una reunión con los padres de familia por separado para informarles las medidas de protección para la víctima, las medidas correctivas para el agresor y las medidas adoptadas hasta este momento, que va a ser tanto el informar a la policía, informar a toda la comunidad educativa, el informar la evacuación si es que hubiese o no, y la derivación a la atención médica. Todo eso se va a informar a los padres de familia para poder registrar el hecho en el libro de registro de incidencia y reportar el caso a la plataforma CICB. En relación a la derivación, queridos maestros, se va a hacer la derivación al servicio de salud psicológica. Para ello se va a contar con una ficha de derivación, el cual se tiene que realizar en el día número 3. Se va a realizar también el seguimiento, tanto de los tutores y las familias. Por ejemplo, con los tutores en general de ambos estudiantes, se va a realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de sus actividades sobre prevención del uso de armas, tanto actividades como talleres o tutorías individuales o grupales. Pero específicamente también se va a tener una reunión con el tutor del estudiante agresor. ¿Para qué? Para poder reaccionar e elaborar las acciones para trabajar con la familia y las acciones para fortalecer las habilidades socioemocionales del estudiante agresor. De igual manera, como les habíamos mencionado, se va a tener una reunión con los padres de familia, el cual sería la segunda reunión, para poder evaluar el cumplimiento de dichos compromisos, tanto de la víctima como del agresor. Si se observa que los padres de familia no cumplen el compromiso, se va a levantar un acta de manera inmediata y se va a derivar a las entidades públicas correspondientes, que es la DEMUNA, 2, la Unidad de Protección Especial UPE o algún tipo de fiscalía cercana, tanto de familia o juzgado de familia. Y por último se va a tener una tercera reunión con los padres de familia, pero en el día 20, para poder informar las acciones realizadas hasta la fecha y las acciones para el cierre del caso correspondientemente. Recordemos que en el protocolo número 3, queridos maestros, los días de atención y cierre son solamente 20 días y no como los anteriores protocolos que nos brindan 30 días para la activación. Asimismo, cuando hablamos de estudiantes que han sido identificados con la posesión de armas pero que no lo han utilizado para ejercer violencia, vamos a activar la siguiente ruta, que son 7 acciones. Por ejemplo, lo primero que se va a realizar es informar inmediatamente al director del colegio si observamos algún estudiante que tiene un arma de fuego o un arma blanca. 2. Se va a tener que poner de conocimiento a la Policía Nacional del Perú. 3. Se va a informar a los padres de familia involucrados y citarlos al colegio. 4. Se va a evaluar la situación de riesgo en ese momento. Si es que identificamos que no hay riesgo para la comunidad educativa, no se hace nada. Pero si identificamos que existe algún tipo de riesgo para la comunidad educativa, se va a evacuar parcial o totalmente todo el colegio y se va a informar dicha decisión a todos los padres de familia de la institución educativa. 5. No se va a manipular el arma hasta que se apersonen los agentes de la Policía Nacional del Perú. 6. Se va a registrar el hecho en el libro de actas del colegio y no en el libro de registro de incidencia porque no es violencia escolar. Y por último, se va a garantizar la confidencialidad de la persona que brindó la información de haber observado a un estudiante con posesión de armas. De la misma manera, cuando hablamos del protocolo número 4, violencia sexual entre estudiantes, vamos a observar que debemos de evitar la revictimización ni las conciliaciones de ningún tipo. De igual manera, la tentativa de violación sexual también se va a reportar como violación sexual. Es una precisión muy importante, queridos maestros. Ahora, también es importante precisar que no se va a reportar ningún caso de violencia sexual cuando ambos estudiantes, víctima y agresor, son del nivel inicial, pero se va a aplicar el anexo 1, el cual es la ruta de actuación frente a conductas sexuales en niños de inicial. Este anexo 1 también está al finalizar
la exposición del protocolo número 4. De la misma manera, las acciones a realizar del protocolo número 4 son las siguientes. 1. Se va a tomar de conocimiento el hecho, de dos maneras: a través de un documento presentado por los padres de familia a un tercero, o cuando un padre de familia o un tercero se acerca al colegio y verbalmente nos informa el hecho de violencia sexual ocurrido a un menor de edad, y para ello se va a levantar un acta de manera inmediata. Para ello vamos a corroborar también, como segundo paso, si es que la familia ya ha realizado la denuncia correspondiente a la comisaría o no. Si es que se observa que la familia sí ha hecho la denuncia correspondiente a la comisaría, el colegio ya no va a realizar la denuncia nuevamente. Pero si es que se observa que la familia no ha realizado ningún tipo de denuncia en la Policía Nacional del Perú u otra entidad judicial, el colegio va a realizar la denuncia o va a comunicar el hecho. Esto es algo muy importante que aclarar, queridos maestros, porque anteriormente estábamos obligados a denunciar cualquier hecho de violencia sexual, entre otros tipos de violencia. Pero ahora nos dan dos opciones: el denunciar propiamente dicho o informar el hecho a la comisaría. Tercero, se va a registrar el hecho en el libro de registro de incidencia. 4. Se va a reportar a la plataforma CICB. 5. Se va a tener una reunión con el coordinador TOESE para determinar las medidas de protección de la víctima. 6. Se va a tener una reunión con los tutores de ambos estudiantes, víctima y agresor, para comunicar las medidas de protección y el desarrollo de tutorías individuales. 7. Se va a tener una reunión con los padres de familia para informarles: 1. La ruta de protocolos número 4 y las medidas de protección propiamente dicho. Para ello es importante observar que los plazos de atención son un poquito variados. Por ejemplo, las 4 primeras acciones, el plazo de intervención es hasta el día número 1 y el resto en el día número 2. De la misma manera, cuando hablamos de la derivación, vamos a tener una reunión con los padres de la víctima para orientar sobre los servicios del Centro de Emergencia Mujer o los servicios de atención rural. De la misma manera se va a derivar al sector salud para la atención especializada. De igual manera se va a tener otra reunión con los padres de familia, pero del agresor, para orientar sobre los servicios de defensa pública del Ministerio de la Justicia y Derechos Humanos, y se va a derivar al sector salud para la atención psicológica obligatoria. Esta reunión con ambos padres de familia, queridos maestros, se va a redactar en el primer acta que vamos a realizar con las familias. De la misma manera, se va a hacer seguimiento tanto con los tutores y los padres de familia. 1. Para evaluar las acciones realizadas por ambos tutores, y 2. Para poder verificar el compromiso de ambos padres de las orientaciones y derivaciones correspondientes. Si las familias no han hecho cumplimiento al compromiso firmado, se va a levantar acta y se va a derivar a una entidad pública, tanto que es la DEMUNA, la UPE o algún tipo de fiscalía cercana. Y por último se va a cerrar el caso informando a los padres de familia en una próxima reunión, que va a ser en el día 30, el cumplimiento de acciones realizadas y el cierre del caso propiamente dicho. Con ello ya hemos podido exponer, queridos maestros, los 4 primeros protocolos. Y como les había mencionado, en estudiantes de nivel inicial con conductas sexuales no se va a aplicar el protocolo número 4, sino el anexo 1, que es la ruta de actuación frente a conductas sexuales en niños de nivel inicial, cuyos pasos son los siguientes. 1. La detección temprana, que consiste en la observación de la interacción del estudiante con sus pares, que quiere decir con ello, con sus compañeros de aula. 2. Se va a identificar las señales de alerta en caso de violencia sexual. Para ello es recomendable revisar la guía de señales de alerta ante posibles situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes del Ministerio de Educación.
Y 3, se va a registrar las conductas recurrentes que no son propias del desarrollo evolutivo. Por ejemplo, la simulación de actos sexuales, el lenguaje sexualizado inusual, sus juegos o dibujos están relacionados con genitales o actividad sexual, entre otros. Luego de haber detectado tempranamente dichas conductas sexuales del estudiante, se va a hacer la intervención inmediata. Por ejemplo, se va a intervenir inmediatamente si es que el tipo de situación o conducta son conductas sexuales de riesgo de abuso sexual. Si es que las conductas sexuales no tienen ningún riesgo de abuso sexual, sino de juego, de curiosidad, no se aplica esta ruta, pero si es que sí, se aplica dicha ruta de actuación. Segundo, se va a tener una reunión con los padres de familia del estudiante y se va a informar que se va a aplicar la ruta de atención y se va a aplicar las acciones de protección, que va a ser la derivación a la Fiscalía de Familia y la derivación a un servicio de salud para la atención psicológica especializada. El responsable de hacer dichas actividades va a ser el director y el responsable de convivencia escolar, cuyo instrumento o evidencia van a ser los oficios de derivación a ambas entidades públicas, cuyo plazo de reacción va a ser 24 horas. Y el tercer paso va a ser el seguimiento y el acompañamiento, que se refiere al acompañamiento a familias en coordinación con los servicios especializados para corroborar que las atenciones se estén brindando, tanto en el área legal como en el área psicológica. Muy bien, ahora vamos a hablar de los dos protocolos de violencia escolar de un personal IE a estudiantes. Cuando hablamos de personal IE, hablamos de los trabajadores del colegio, que puede ser el director, los subdirectores, los docentes, auxiliares, personal administrativo, de servicio, los psicólogos y demás. Para ello hablamos de dos protocolos, el protocolo número 5, que es el castigo físico y humillante, y el protocolo número 6, que es la violencia sexual propiamente dicha. Cuando hablamos del protocolo 5, queridos maestros, castigo físico y humillante, tenemos que tener en consideración lo siguiente. Cuando hablamos del castigo humillante, es el trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador que tiene la intención de corregir, controlar o cambiar el comportamiento del estudiante. Eso es importante. Algunos ejemplos del castigo humillante es menosprecios a los estudiantes, los insultos, las humillaciones, las denigraciones, las amenazas, los sustos, las ridiculizaciones, el rechazo, así como ignorar, discriminar, etc. Asimismo, cuando hablamos de castigo físico, dicha conducta también tiene la intención de corregir, controlar o cambiar el comportamiento del estudiante. Por ejemplo, los jalones de oreja, patilla, cabello, palmazos, manotazos, bofetadas, cocachos, arañazos, pellizcos, mordiscos, regrazos, agarrar los hombros o brazos y moverlos con violencia al estudiante, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, ordenarles hacer planchas o ranas por motivo de haber llegado tarde al colegio, hacerlos rodar por ortiga, hacerlos sentar o caminar sobre algo caliente, dejarlos sin consumir sus alimentos por un periodo largo de tiempo, etc. Cuando no existe conductas punibles, queridos maestros, conductas que generan algún tipo de daño grave al estudiante o un daño psicológico grave al estudiante, se va a aplicar este protocolo tal cual. Pero cuando identificamos que el docente ha utilizado conductas punibles, o sea, hechos graves de afectación a la vida del estudiante, al cuerpo del estudiante y a la salud del estudiante, o las conductas de castigo han sido reiterativos, también se va a aplicar el protocolo, pero se va a realizar la denuncia policial y se va a comunicar a la UGEL propiamente dicho. Eso es algo importante a recordar. Por ejemplo, dentro de las acciones a realizar, lo primero que vamos a realizar es tomar de conocimiento el hecho, que lo podemos hacer a través de dos formas.
verbalmente, cuando una persona se acerca y nos informa, y se va a levantar el acta inmediatamente. O 2, cuando un padre de familia presenta un documento por mesa de partes. Entonces, estas son las dos únicas formas de tomar conocimiento. Segundo, se va a tener una reunión con el Comité de Gestión de Bienestar. ¿Para qué? Para determinar las medidas de protección del estudiante, determinar acciones de sensibilización sobre la temática. Y 3, determinar el acompañamiento socioemocional al estudiante víctima. Tercero, vamos a tener una reunión con los padres de familia de la víctima para informarles 3 puntos importantes. 1, en qué consiste la ruta del protocolo número 5. 2, la situación presentada de violencia. Y 3, las medidas de protección que el colegio va a implementar a favor de su hijo. 4, se va a informar el hecho a la UGEL. 5, se va a anotar el hecho en el libro de registro de incidencia. Y por último, se va a reportar a la plataforma SICB. En relación a la derivación, queridos maestros, se va a aprovechar la primera reunión con las familias para informarles y solicitarles la derivación para la atención médica o psicológica de manera inmediata, para lo cual nosotros vamos a hacer el seguimiento. Si observamos que la familia no ha cumplido dicho compromiso de atención psicológica especializada y atención médica especializada, vamos a levantar un acta inmediatamente y se va a derivar a la DEMUNA, a la UPE o algún tipo de fiscalía o juzgado cercano. De igual manera se va a hacer seguimiento al tutor de aula del estudiante víctima para evaluar las acciones realizadas hasta la fecha, que son las actividades de soporte socioemocional individual o grupal. Asimismo, también se va a tener otra reunión con las familias, pero para verificar lo siguiente, el tema de las represalias. Si al momento de entrevistarnos con las familias, los padres nos informan cuyos hijos le comentaron que el docente se está comportando tranquilamente, normal, el colegio no hace nada. Pero si es que sus hijos les informan a los padres que dicho docente le está mirando mal, le está buscando, le está generando problemas de aprendizaje en sus notas, en la forma de enseñanza, o sea, existen represalias, en ese momento se va a levantar el acta y se va a remitir a la UGEL inmediatamente. Y por último, se va a cerrar el caso con una última reunión con las familias, pero en el día 30, para informar el cumplimiento de todas las acciones realizadas hasta la fecha e informar el cierre del caso en la plataforma SICB. Por último, dentro del protocolo número 6, que es la violencia sexual de un trabajador a un estudiante, es importante recordar que debemos de evitar la revictimización y la conciliación en ninguna de las formas. También se debe de derivar todos los casos de violencia sexual al centro de emergencia mujer más cercano para el acompañamiento a las víctimas. De la misma manera, la separación preventiva se va a aplicar aun cuando el estudiante agredido sea de otro colegio. Y por último, la violencia sexual se puede dar con o sin contacto físico. Eso es algo muy importante. Asimismo, dentro del protocolo número 6, encontramos las siguientes acciones a realizar. Número 1, se va a tomar de conocimiento el hecho a través de dos formas, verbal o escrito. Si es escrito, es por mesa de partes. Si es verbal, se tiene que levantar el acta inmediatamente con la persona que nos está informando el posible hecho de violencia sexual. 2, vamos a corroborar que la familia ha realizado la denuncia o no. Si la familia del estudiante víctima realizó la denuncia, nosotros ya no hacemos la denuncia. Pero si la familia todavía no ha hecho ningún tipo de denuncia, nosotros tenemos dos opciones. Denunciamos en la comisaría o informamos a la comisaría sobre el hecho, que es algo muy diferente. 3, hacemos la separación preventiva del trabajador inmediatamente. Y 4, le ponemos a disposición al trabajador agresor a la UGEL. Esto en caso de que tu colegio sea una institución pública.
Si es una institución educativa privada, se va a regir a las acciones redactadas en su reglamento interno. De la misma manera, se va a redactar el hecho en el libro de registro de incidencia, se va a reportar a la plataforma SICB y se va a informar a la UGEL todas las acciones realizadas hasta el momento. Esto lo hace tanto los colegios públicos y los colegios privados. De igual manera, se va a tener una reunión con el coordinador TOESE para determinar el acompañamiento socioemocional al estudiante. Por favor, queridos maestros, hay que verificar los plazos de intervención, que las dos primeras acciones son: el plazo de intervención es inmediato al conocer el caso. De la misma manera, cuando hablamos de la derivación, vamos a reunirnos con los padres de familia de la víctima para orientar: 1. Los servicios del Centro de Emergencia Mujer o SAR. 2. Orientar sobre los servicios del programa Alegra de la Oficina de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y 3. Derivar al sector salud para la atención especializada, tanto médica, psicológica y legal. Siguiente, vamos a realizar el seguimiento, pero a partir del día 4 al día 29. Para ello, el seguimiento va a ser al tutor para observar: 1. La permanencia del estudiante; 2. La continuidad educativa del estudiante; 3. El acompañamiento socioemocional y el acompañamiento pedagógico. Para ello, el tutor tiene que hacer un informe a dirección. Y por último, se va a tener una última reunión con los padres de familia de la víctima para informar el cumplimiento de todas las acciones realizadas hasta la fecha y el cierre del caso propiamente dicho. Ahora, de igual manera como los anteriores protocolos, se cuenta con el protocolo número 7, que es cuando el agresor es un familiar o una persona que no trabaja en el colegio a un estudiante. El protocolo 7, queridos maestros, es cuando el agresor ejerce violencia psicológica, física o sexual al estudiante. Para ello, es importante recordar, ¿sí?, que cuando se tome de conocimiento sobre el uso del castigo físico y humillante de un familiar o de un tercero, se debe de comunicar el hecho a la DEMUNA para que la DEMUNA pueda citar a las familias, ¿sí?, a los padres de familia, para el levantamiento de acta correspondiente y seguimiento. Ahora, como les vuelvo a mencionar, este protocolo se aplica para violencia psicológica, física y sexual por parte de un familiar o un comunitario. Dentro de las acciones a realizar son los siguientes. 1. Vamos a detectar las señales de alerta, las situaciones o indicadores de violencia. Inmediatamente detectado, vamos a informar al director de manera inmediata. 2. Se va a informar al padre de familia que no esté involucrado en el hecho de violencia sobre la alerta de violencia detectado. 3. Se va a informar también a la familia, al padre o madre o apoderado no involucrado, que se procederá con la denuncia ante la Policía Nacional del Perú, Fiscalía o juzgados correspondientemente. 4. Se va a anotar el hecho en el libro o cuaderno de actas del colegio. Este protocolo, queridos maestros, no se redacta en el libro de registro de incidencia ni se sube a la plataforma SICB. De la misma manera, se va a tener una segunda reunión con las familias para orientar sobre los servicios del Centro de Emergencia Mujer o SAR y orientar sobre los servicios Alegra de la Oficina de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se va a derivar al sector salud para la atención especializada. De igual manera, se va a hacer el seguimiento al responsable de convivencia escolar para que él pueda informar a la dirección sobre la atención del caso por parte de los padres de familia e instituciones involucradas. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Qué ha hecho la familia hasta estos momentos? ¿Si ha derivado o no a la entidad correspondiente? 2. ¿Qué ha hecho las instituciones involucradas? ¿Le han logrado atender al estudiante en el área de psicología? ¿Le han atendido en el área médica, en el área legal? Eso tiene que informar el responsable de convivencia escolar. De igual manera, tiene que informar sobre la permanencia del estudiante y la continuidad del estudiante, como el acompañamiento socioemocional y pedagógico del mismo.
para poder culminar con el cierre del caso a través de una reunión con el Comité de Gestión de Bienestar para informar el cumplimiento de todas las acciones realizadas y coordinar con el Centro de Emergencia Mujer para la protección integral del estudiante. Ello lo tiene que solicitar el director del colegio, queridos maestros. El director tiene que comunicarse con el Centro de Emergencia Mujer para solicitar la protección integral del mismo. Y con ello estaríamos culminando esta exposición, queridos maestros, sin antes agradecerle por el tiempo y el espacio compartido, y nos vemos en una próxima oportunidad.